Aleluya, gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios los bendiga grandemente en este maravilloso y precioso día. ¿Verdad? Sí, es precioso día, mi hermano, mi hermana. Es un milagro que usted y yo estemos en pie en este día. Muchos no llegaron a este día, pero usted y yo, a pesar de las pruebas que hay en el mundo, uno sigue caminando y podemos alegrarnos y podemos reírnos y podemos gozarnos y podemos alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi querido hermano y hermana, en este día tenemos el tema en el libro de Juan, capítulo 5, el paralítico de Betesda. Una preciosa y maravillosa historia. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, ayúdame Espíritu Santo, por favor, ayúdame, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús y llena este lugar con tu presencia, precioso Espíritu Santo, bienvenido seas, ayúdame Espíritu Santo, por favor, ayúdame a hablar verdad conforme al propósito de Dios, y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Cuando miramos esta preciosa historia, lo primero que se me viene a la mente a mí es, ¿y qué hay de los legalistas, verdad? ¿Qué hay de aquellos legalistas que dicen que en el día de reposo no se debe hacer nada, ni incluso comer? No se debe hacer absolutamente nada, porque es día de reposo. ¿Y qué pasó con Jesús entonces? ¿Jesús rompió el día de reposo? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. La palabra de Dios dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué era día de reposo? Mis amigos, la palabra de Dios es clara.
Era un día de reposo. Claro, a los judíos esto les reventaba que en el día de reposo Jesús había hecho este milagro. Y a los legalistas ahora también. Sí, en este tiempo, en este siglo XX. Los legalistas no quieren reconocer que Jesucristo hizo milagros aún en el día de reposo. Y sí, y aún en el día de reposo, ahora en este siglo, lo sigue haciendo milagros en el día de reposo. Porque más importante que el día de reposo es la salvación de un alma perdida, ¿sabe? Porque Jesucristo no fue a la cruz del Calvario por el día de reposo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario por un alma, por usted y por mí, por un hombre, por una mujer. Allí Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre, para que a través del sacrificio que Jesucristo hizo, todos los hombres tengamos la misma oportunidad, legalistas y no legalistas, tengamos la misma oportunidad de ser salvos a través del perdón de Jesús, a través de que cada hombre y cada mujer se arrepienta reconociendo su condición de pecador y pecadora, porque nacimos en pecado, nacemos en pecado. Entonces, ¿qué hacemos con el legalismo de esta gente? Amigo, amiga, si usted es un legalista, entienda bien esto. Jesucristo no murió por el legalismo. Jesús murió por usted y por mí. Jesucristo murió por un alma perdida, porque Él vino a libertar a los cautivos. Por eso Él fue a la cruz del Calvario a dar hasta la última gota de su sangre. Le repito, de su sangre bendita. No por un día de reposo, sino por un alma perdida. Entiéndalo bien. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por un alma perdida, para darle la oportunidad a aquel pecador, a aquella pecadora, a aquel legalista, no legalista, de ser salvos a través del perdón que Jesús tiene para cada hombre y para cada mujer que se arrepiente y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal. No por reglas humanas, mi querido amigo y amiga. No por la religión, porque las religiones son reglas humanas que no salvan a nadie. Jesucristo, sí, Él es el único. Por eso se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de Jesús, a través de Él. Porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, mi querido amigo y amiga. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volviendo a este milagro de Dios, dice, en estos ya yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, no importa si era día de reposo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se imagina usted un hombre 38 años? Más de 3, casi 4 décadas enfermo, tirado, inválido, que no podía entrar. Pero sin embargo este hombre veía que día tras día, cuando se movía el agua, entraba un enfermo y se sanaba. Probablemente más joven que él o más viejo que él, pero igual, él no lo podía hacer. Se imagina por un momento la angustia, la frustración de este hombre, pero este hombre seguía esperando porque creía que un día tenía que llegar este milagro para él, esta sanidad para él. Él no lo sabía, él no sabía cómo iba a llegar ese milagro. No sabía cómo iba a entrar a este pozo cuando el agua se movía. Pero sabía que un día lo iba a lograr. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Acuérdese, era día de reposo. Señor, le respondió el enfermo,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Jesús. Le dijo, toma tu lecho y anda. Como le dijo a la mujer que lo llevaron para apedrear. ¿Dónde están los que te acusan? Le dijo, Señor, se fueron. Le dijo, vete, no peques más. Ese es Jesús. Grande en misericordia, grande en perdón, lleno de amor y compasión por las almas perdidas. A la mujer le dijo, a María Magdalena, le dijo, vete y no peques más. Es todo lo que le dijo. Y esta mujer sirvió y lo siguió a Jesús, aún cuando se murió. Y a la primera que se le aparece es cuando él resucita a María Magdalena. Y aquí a este enfermo que por 38 años estaba dando lástima, tirado en ese rincón, me imagino maloliente, hambriento, tratando de entrar al pozo cuando se agitaban las aguas, pero como él mismo le dice a Jesús, antes que yo pueda entrar, alguien viene y entra y yo sigo esperando. Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Mi querido amigo, usted que es un fanático del día de reposo, Jesucristo sana en el día de reposo también. Jesucristo puede hacer un milagro en su vida de usted en el día de reposo también. Usted puede compartir la salvación y la vida eterna en el día de reposo también, mi querido amigo y amiga. Usted no se salva por guardar el día de reposo. Usted se salva porque Jesucristo ha escrito su nombre en el libro de la vida en el cielo. Y porque usted permanece fiel. Sí, usted permanece fiel, haciendo la voluntad de Dios en este mundo cada día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo no te es lícito, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, los legalistas pues son así. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aleluya. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, dice, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi amigo, ese es el mismo Cristo. Quizás usted, como este paralítico, está esperando hace mucho tiempo un cambio en su vida, pero usted no sabe cómo, ni de dónde, ni cuándo, qué hacer. Sí, porque el hombre que no tiene a Cristo siempre anda buscando llenar un vacío que hay en su corazón. Quizás usted ha rechazado a Jesús muchas veces porque cree que es religión, porque cree que es fanatismo aceptar a Jesús. O quizás nadie le ha hablado de esta salvación y esta grandiosa vida eterna que Jesús ofrece a todos los hombres y mujeres y es gratis. Quizás muchos instrumentos de Dios han movido las aguas para que usted pueda ser salvo.
a través de tratados, de invitaciones, y usted todo lo ha rechazado. Pero sin embargo otros han aceptado las invitaciones y han ido y son salvos antes que usted. Es decir, han sido libertados de sus pecados. Pero mi querido amigo y amiga, hoy día es el día de salvación. No es casualidad que usted nos está escuchando a través de este medio. Es para usted que no conoce a Jesús. Es el mismo Cristo que le dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? Es el mismo Cristo, mi querido amigo y amiga, que te pregunta a ti en este día: ¿quieres ser salvo? Sí, es así de simple. ¿Quieres ser salvo, mi amigo, mi amiga? Tú que estás pasando pruebas terribles, llanto, tristeza, quizás separación, quizás el esposo se fue en este día, la esposa te abandonó, descubriste un engaño, una traición que es muy doloroso, o quizás un hijo te ha abandonado, una hija ha rechazado todo lo que le ofreces de buena voluntad como padre, como madre, y sin embargo la hija, el hijo se fueron al mundo y no les importa más, y ni siquiera te llaman y te buscan, hay ingratitud total. Hay una tristeza y estás tan desesperado y no sabes cómo calmar ese dolor, ese llanto, llenar ese vacío de tu corazón. Mi querido amigo, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quizás por mucho tiempo andas buscando cómo descansar, cómo salir de esta situación que estás viviendo. Este paralítico tenía 38 años, mi querido amigo y amiga, que estaba recostado, tirado al lado del pozo, y sin embargo otro venía y entraba y era sanado, y él seguía ahí, porque no había nadie quien lo pudiera ayudar a entrar a este pozo. Pero tan grande es la misericordia de Jesús, que Jesucristo llegó y le preguntó y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mi querido amigo y amiga, Jesucristo te dice lo mismo. ¿Quieres ser salvo en este día? ¿Quieres ser salvo de tanto que estás sufriendo y pasando, de tantos pensamientos, de vaivenes en tu vida? ¿Quieres ser salvo? Todo lo que tienes que decir, mi querido amigo y amiga, tú que no conoces a Jesús: sí, Señor, quiero ser salvo, sálvame, sáname, libértame. Es tan simple. Y Jesús te dirá: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, como le dijo a María Magdalena. Ese es el mismo Cristo, mi querido amigo y amiga. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. A esto no le gusta escuchar a los legalistas, que ellos dicen que en el día de reposo no se debe hacer nada, absolutamente nada, que ese día no se debe hacer nada. Jesucristo lo hizo. Ese día sanó a un enfermo. Es el mismo Cristo, mi querido amigo y amiga. Usted no es salvo por el legalismo. Usted es salvo porque reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Mi amigo, mi amiga, quizás usted no esté esperando que se muevan las aguas para entrar al pozo, ¿verdad? Pero está esperando que algo suceda para que ese vacío de su corazón sea llenado. Lo ha tratado con todo lo material y los deleites de este mundo, de su carne. Pero usted se encuentra que está más vacío que nunca, porque nada de eso ha podido llenar el vacío de su corazón, quien quiera que usted sea. Y sigue esperando que se muevan las aguas para que usted pueda ser llenado ese vacío. Quizás ha tratado de todo, porque el hombre que no conoce a Jesús trata de todo. Sí. Drogas, alcohol, placeres humanos, brujos, hechiceros, santeros, cuanta basura el diablo ofrece para confundir y engañar al hombre. El hombre se envuelve y se envuelve y se envuelve en cuanta basura y maldad el diablo tiene. Pero mi querido amigo y amiga, Jesucristo vino
a libertar a los cautivos. Así como Jesucristo llegó aquí, a Betesda, y sanó a este paralítico de 38 años, es el mismo Cristo que te ofrece salvación y vida eterna en este día. Jesús te dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Como le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. Mi querido amigo, usted puede tener de todo lo material y haber conseguido todo lo que usted quiere en este mundo. Pero, mi amigo, si usted no tiene a Cristo, si usted se muere en esa condición, sin Cristo, mi querido amigo, sin aceptar a Jesús, sin reconocerlo como su Señor y Salvador personal de su vida, la Biblia dice que hay dos lugares solamente para el hombre. Hay un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Ni el limbo, es mentira. Es solamente el cielo con Jesús o el infierno con Satanás. Amigo, ¿y sabe? En ese final día de su vida, no hay poder que valga, no hay conexiones, no hay dinero, no hay nada más que dos destinos, el cielo con Jesús o el infierno con Satanás. Nada más. Por eso, mi amigo, venimos aquí a compartir con usted la bendita y preciosa palabra de Dios. Yo soy solamente el mensajero, el mensaje es Jesús. Él le ofrece a usted salvación y vida eterna, como le ofreció sanidad al paralítico de Betesda. Lo sanó y se fue sano después de 38 años. Quizás usted tiene esa edad, menos o más, pero es el mismo Cristo que en este día le ofrece a usted salvación y vida eterna. Y te pregunta y te dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser limpiado de todos tus pecados, de toda tu tristeza? ¿Quieres ser limpiado de todos tus fracasos, de todo lo que te han traicionado, de lo que te han hecho daño? ¿Quieres salir de ese mundo de odio y maldad y venganza en que estás viviendo? ¿Quieres salir de ese dolor, de esa decepción, de esa acusación que no te deja vivir? Jesús te dice, yo soy la respuesta. Jesús te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, ese es Jesús. Todo lo que tiene que hacer mi querido amigo y amiga es aceptar a Jesús con una simple oración. Y lo vamos a hacer ahora. Por favor, mi querido amigo y amiga, repite esta oración. Ahí donde está, cierre sus ojos, repite esta oración. Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Sí, por favor. Jesús, yo me rindo a ti. Ven, entra a mi vida, Jesús. Yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, y por favor, Jesús, sí. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Amén. Mi querido amigo, amiga, usted que ha hecho esta oración simple, la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Por favor. Amigo, amiga, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad
a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.